Hablábamos recién que el pueblo judío está celebrando hoy el Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío. Y decíamos también que este Año Nuevo judío tiene que ver con la fiesta de las trompetas. De hecho, hoy comienza la fiesta de las trompetas en Israel. Y la fiesta de las trompetas es el día que nadie sabe y la hora que nadie conoce. ¿Por qué? Decíamos también que, como en la antigüedad era muy difícil determinar, de acuerdo al calendario hebreo que se rige por la luna, cuándo es luna nueva, porque, por ejemplo, en un día como hoy que está lloviendo, ¿cómo sabemos si la luna salió o no salió? ¿A qué hora salió? ¿Me explico? Era difícil, era complicado de determinar. Entonces era el día que nadie sabe, la hora que nadie conoce. Y así se expresó el Señor hablando, ¿cierto?, de la venida. Y en este día los judíos, recordábamos, van a tocar 100 veces el shofar. 100 veces. Desde el atardecer, porque el día para ello comienza al atardecer. Desde el atardecer hasta el alba. Comienza a regir este día. Y comienza a sonar el shofar 100 veces. Y la última vez que suena, toman mucho aire y hacen un sonido largo de shofar, de cuerno de carnero. Y a eso se le conoce como la final trompeta. Y dice la palabra del Señor que así vendrá el Señor, a la final trompeta. Algunos se han equivocado, lamentablemente. Gracias a Dios, en este aspecto el doctor Armando Alducina pidió disculpas por eso, porque él afirmó que el Señor venía en una determinada fecha. Y nosotros no podemos ponerle fecha a la venida del Señor. Pero sí esta fiesta nos recuerda la venida del Señor. Israel hoy no sabe lo que está celebrando porque cuando uno va a la Biblia, Levítico 23, hemos predicado nosotros de estas fiestas, Levítico 23, simplemente dice, es una fiesta al son de trompetas. ¿Pero qué significa eso? ¿De qué se trata? Es una fiesta al son de trompetas. Y para nosotros nos recuerda la venida del Mesías, la venida del Señor. Porque Él con voz de trompeta, con voz de mando, ¿cierto? El Señor vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, para Israel, este día, el Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, el Año Nuevo judío, es también preparativo ¿para qué? Para el día de la expiación que será dentro de 10 días. Hoy es el día primero del mes séptimo para los judíos. Pero dentro de 10 días, el día 10º del mes séptimo es el día de la expiación. Y nosotros hemos predicado aquí en este púlpito que el día de la expiación es el único día en que el pueblo de Israel tiene que hacer ayuno, lamento, clamor, arrepentirse de sus pecados. Y hemos dicho aquí que eso tiene que ver justamente con la tribulación. Cuando el Señor limpiará a su pueblo de sus pecados y ellos harán lamentación por él. El único que trabajaba en el día de la expiación era el sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Jesucristo nuestro Señor. Es el único que va a trabajar. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver eso con la predicación de hoy? Es que Zacarías capítulo 12 nos habla de estas cosas. Abramos nuestra Biblia, como estamos en la serie Zacarías. El libro del profeta Zacarías justamente nos va a hablar de estas cosas. El sitio final, último de Jerusalén y su liberación definitiva. ¿Quién la va a liberar? Cuando Jerusalén esté sitiada por enésima vez, el Señor apareciendo. Y nos va a decir Zacarías 12 que entonces los judíos y las naciones harán lamentación por él, por aquel que desecharon, por aquel que menospreciaron, por aquel que traspasaron, nos va a decir aquí. En el capítulo 11, Zacarías nos dijo que hay 2 pastores para Israel. Está el pastor, el buen pastor que su vida da por las ovejas. El buen pastor que apacienta las ovejas. El buen pastor que tiene cuidado de ellas. Pero el buen pastor fue menospreciado. Y en un momento el buen pastor a través de Zacarías le dice, bueno, denme mi paga, a ver, ¿cuánto vale para mí? En el capítulo 11, ¿cuánto vale para ustedes el trabajo que yo he hecho? ¿Cuánto vale mi pastorado? Le pregunta el Señor a la nación de Israel. Y dice que ellos le dijeron 30 piezas de plata.
Vaya precio, dice el Señor. Porque 30 piezas de plata era lo que valía un esclavo, pero no cualquier esclavo, un esclavo acorneado, atropellado por un buey, eso se pagaba por ese esclavo. Es decir, una miseria, un insulto, un agravio, un menosprecio absoluto. Por eso él dice, vaya precio con que me han apreciado. Eso valgo para ustedes. No solamente un esclavo, porque él era el siervo de Jehová, el siervo, el esclavo de Dios, sino que era un siervo acorneado para los hombres. Vil y menospreciado, como dice el profeta Isaías, y que no lo estimamos, mas Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Gloria al Señor. Pero como el buen pastor fue rechazado, ¿qué dice después? El capítulo 11, que lo vimos la semana pasada. Bueno, entonces, si no quieren al buen pastor, les levantaré un pastor corrupto. Aquí la versión Reina Valera 60 dice, toma la mochila, los enseres de un pastor insensato. Literalmente la palabra es un pastor corrupto. Porque si no queremos ser pastoreados por el Santo de Israel, entonces dice Dios a la nación de Israel, los va a pastorear el anticristo, un pastor corrupto. Como le dijo el Señor a los judíos en su momento, a mí me rechazáis. Pero si otro viniere en su nombre, a ese recibiréis. Y esa palabra está por cumplirse. Eso es lo que nos planteó el capítulo 11. Por eso alguno preguntará, ¿qué tiene que ver todo lo que dijo el pastor? Es que recién, hablando de mí, es que eso es lo que tiene que ver con el mensaje de hoy. Eso es lo que tiene que ver con el mensaje de la semana pasada. 5.783 es para los judíos este año. Y estos días de aquí al 10 se llaman los días terribles. Son los días en que ellos se van preparando para el luto, para el llanto, para la angustia, para la tristeza por causa del pecado. Cuando el Señor, como dice la fiesta de las trompetas, cuando el Señor quita la iglesia, para Israel vienen los días oscuros. Vienen los días de luto, vienen los días amargos, los días terribles, así le llaman ellos, hasta que llegue el momento en que va a entrar el sumo sacerdote, el único que trabaja en ese día, y va a expiar la maldad, y va a ofrecer un sacrificio, no de un toro, no de machos cabríos, sino al precio de su propia sangre, como lo indicaba el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 16. Y el Señor va a limpiar a su pueblo, no que Él venga otra vez a dar su vida, sino que ahora volverá a librarlos. Y cuando ellos lo vean a Él y vean que Él es el que rechazaron, ¿cómo llorarán? ¿Cómo gemirán? ¿Cómo se arrepentirán realmente de todo corazón? Pero gloria a Dios, porque Pablo, ¿qué nos dice? Sí, el endurecimiento de Israel, sí, la dureza de corazón de ellos es nuestra bendición como gentiles. ¿Cuánto más será de bendición cuando ellos se vuelvan al Señor? Gloria a Dios. Si la dureza de ellos es nuestra bendición, cuánto más que ellos se conviertan al Señor será bendición a todas las naciones, porque así está prometido en el Antiguo Testamento a Abraham, el padre de la nación hebrea. En ti serán benditas las naciones, en tu simiente. Y Pablo dice que esa simiente es Cristo. Cristo, ese judío, Cristo, ese hebreo, mis hermanos, es nuestro Señor y Salvador. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Fíjese cómo la palabra de Dios va cerrando por todos lados. ¿Le va cerrando a usted lo que nos está diciendo la Biblia? Mire, capítulo 12 del profeta Zacarías. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Fíjese que está hablando de Israel, no de la iglesia, aunque sacamos enseñanza para nosotros, está hablando de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Es decir, el Dios que tiene control absolutamente de todo. Mis hermanos, cuando uno lee Apocalipsis, uno va viendo, a este se le concedió, a aquel se le permitió, y a este se le concedió, y a aquel se le permitió. ¿Por qué? Porque Dios está demostrando que Él está en control. Nada está fuera del control de Dios, mis hermanos. Él tiene el control absoluto. Profecía de la palabra de Jehová, o como dice en hebreo, carga de la palabra de Jehová, carga del oráculo de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos, Él funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Hermanos, y esta palabra, como está hablando del último sitio de Jerusalén y de su liberación final y definitiva de tantos sitios que de tanta opresión que ha sufrido esa ciudad, fíjese lo que dice.
Jehová que extiende los cielos, porque luego de este sitio va a haber no un cielo nuevo, porque eso está reservado para más adelante, pero por fin Jerusalén va a disfrutar de la paz. Por fin Jerusalén, esta ciudad que significa la ciudad de la paz, sin embargo no tienen paz. No hay tranquilidad, no hay paz. Jerusalén no ha tenido paz y sin embargo significa la ciudad de la paz. Y dice que forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Por qué? Porque va a haber después de este último sitio de Jerusalén, de este último asedio de la ciudad, va a haber un tiempo nuevo, el reino milenial. El tiempo en que la creación va a ser restaurada, mis hermanos, como al principio. Recuerda que al principio, ¿por qué los animales entraron tan tranquilos al arca de Noé? ¿Por qué? Porque el león no era carnívoro, era vegetariano. Porque el tigre no era carnívoro, ni el cocodrilo, ni nadie de esos era carnívoro, eran todos vegetarianos. No había problema dentro del arca. ¿Por qué? Porque era una creación. En los días del reino milenial, mis hermanos, luego de que pasen estas cosas, dice la palabra del Señor a través de muchos profetas, Isaías entre ellos, dice que el león comerá paja como el buey, como era al principio. Dice que un niño podrá jugar con un áspid, con una serpiente y no le hará daño, no será venenosa. No era venenosa al principio, mis hermanos. Dice que el lobo podrá echarse junto al cabrito, no se harán daño en todo mi santo monte, porque en la tierra y en Jerusalén habrá paz y habrá conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Habrá paz. Habrá tranquilidad hasta los animales. Dice la Biblia, mis hermanos, que aún los animales añoran este día. Dice que la creación gime a una, está con dolores de parto esperando este día glorioso. ¿Cómo no lo vamos a esperar nosotros, mis hermanos? Algunos a los que creemos en el rapto de la iglesia nos dicen, los detractores de la doctrina, que vivimos preatribulados. De ninguna manera añoramos la venida del Señor y decimos, venga tu reino, Señor, sea hecha tu voluntad, establece tu reino y tu dominio, porque es la única manera en que haya paz sobre esta tierra. Los animales añoran este día. Mi perro desea este día. ¿Sabía usted? Y no lo digo en broma. La creación gime, dice, está con dolores de parto, esperando el día del Señor. El Espíritu, que es el Espíritu Santo que Él ha dejado aquí en esta tierra, y su esposa, que es la iglesia, ¿qué dicen unánimemente? Ven, Señor Jesús. Esa es nuestra oración, ese es nuestro anhelo. Gemimos dentro de nosotros mismos esperando esta redención, este momento en que Él va también a trabajar con Israel y les dará y se cumplirá para Israel lo que nosotros hoy espiritualmente estamos viviendo, se le dará a Israel, que son las condiciones del nuevo pacto. Dios le prometió a la casa de Israel, escúcheme bien por favor, el nuevo pacto fue prometido a Israel, aunque ellos no lo están disfrutando. Porque dice, he aquí que vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mis leyes en su mente, las escribiré en la tabla de su corazón. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Israel no lo está disfrutando, mis hermanos. Por el endurecimiento, por la incredulidad, Israel todavía no ha entrado como nación en el nuevo pacto. Todavía ellos no lo viven. Nosotros como iglesia lo estamos viviendo en términos espirituales. Pero oramos, Señor, acuérdate de tu pueblo Israel. Acuérdate de tu nación, de tu pueblo escogido, al cual desde antes conociste, el cual el Señor ha amado, mis hermanos. Y el Señor les dice en Deuteronomio 7, versículo 7, no por ser vosotros más que los demás pueblos os amó Jehová, porque vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea que Dios no ha amado ni ha elegido a Israel por su buena conducta, ni por su fe, como dicen algunos, ni por su obediencia. Al contrario, porque eran lo peor, eran la escoria. ¿Y qué dice Él de la iglesia? Lo vil y menospreciado de este mundo ha elegido Dios. ¿Por qué Dios lo eligió a usted, mi hermano? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? Dígale al que está al lado, soy lo peor.
Por eso me eligió. Mis hermanos, cuando nosotros vamos entendiendo la Biblia, nuestro orgullo cae quebrantado. Nuestro orgullo, nuestra arrogancia queda hecha añicos, queda hecho talcos ante la majestuosidad del Santo de Israel. Dios le dice a Israel: ustedes eran la nada misma, eran pelusa de ombligo, eran lo más insignificante de este mundo, por eso yo les amo. Y así Él ama a la iglesia también en este tiempo, mis hermanos. Y ha separado, consagrado, dedicado, santificado, elegido, escogido un pueblo para la gloria de su nombre, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Para que andemos en novedad de vida, en santificación, mis hermanos. Gloria al Señor. Qué plan maravilloso. Si el defecto de Israel, mis hermanos, es la riqueza de las naciones, cuánto más, dice el apóstol Pablo, será su plena incorporación. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, mis hermanos! Cuando pase este último asedio de Jerusalén, cuando pasen este último trago amargo, mis hermanos, y el Señor mismo descienda a rescatarlo, qué bendición va a ser, dice la palabra, que muchos, más adelante Zacarías dice, muchos se tomarán entonces del manto de un judío y dirán: iremos con vosotros a adorar a Jerusalén, porque hemos oído que Jehová está en medio vuestro. Aleluya. Y le pedimos al Señor: Señor, vuelve a tu ciudad, vuelve a tu pueblo, vuelve a aquel lugar donde dijiste un día: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y este pasaje nos va a hablar de todo eso. Y nos va a hablar de ese hombre nuevo, de esa restauración de la nación, de esos corazones cambiados, de ese remanente santo, mis hermanos. Dice versículo 12: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Hermanos, es una mala noticia que Zacarías le está dando a aquellos hebreos, a aquellos judíos. Recuerden el contexto: ellos acaban de volver de 70 años de cautiverio babilónico. La parte norte fueron llevados a Siria cautivos. Le llaman hasta el día de hoy las tribus perdidas, aunque para Dios no están perdidas. Sin embargo, Zacarías le está diciendo: va a venir todavía otro asedio más terrible. Y no es el asedio, mis hermanos, de los griegos, no es el asedio de los romanos, que fue terrible, no es el asedio que ellos han vivido en la historia, sino que es el asedio futuro, el asedio que ahora están por vivir, mis hermanos, luego de que la iglesia sea quitada de este mundo. Y dice: aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos. Hablando de copa, mis hermanos, esto nos recuerda y nos habla allí en el libro de Apocalipsis cómo se utilizan las copas. Son las copas de ira, son las copas de juicio, son las copas de espanto. Cuando el Señor derrama, dice allí, las copas, dice: en ellas se derrama la ira, el furor de Dios en los días de la tribulación. Dice que el Señor va a poner a esta ciudad como una copa, pero es una copa de la ira de Dios en contra de las naciones que la acechen, en contra de las naciones unidas que quieran tomar aquella ciudad en los días de la tribulación, mis hermanos. Esta ciudad va a ser para el mundo como una copa de ira. Dice también en Apocalipsis, allí en los capítulos 17 y 18, la condenación de la gran ramera. Dice que le dará la copa del cáliz de la ira de Dios hasta los sedimentos. Es decir, no quedará nada en el fondo. Todo lo tendrán que beber, la ira de Dios, el enojo de Dios, el juicio de Dios en contra del pecado, mis hermanos. Y aquí dice que pondrá esa ciudad como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Cuando la iglesia sea quitada, mis hermanos, Jerusalén e Israel pensará que ha entrado en un periodo de paz y de seguridad. Y dice el Señor: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina.
Jerusalén pensará que ahora tiene paz. Jerusalén pensará que ahora tiene su Mesías. Jerusalén pensará porque aparecerá ese falso pastor, ese pastor corrupto, ese pastor insensato que nos dijo en el capítulo 11. Porque ellos rechazaron al buen pastor, recibirán a aquel impostor y pensarán: este es nuestro Mesías, este es nuestro Salvador. Y Jerusalén y los judíos pensarán que tienen paz, mis hermanos. Pero sin embargo serán los días terribles, serán los días de juicio, mis hermanos, que viene sobre esta nación. Dice: yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Mire, en estos días se escuchaba y a mí me llamó mucho la atención, me hizo mucho ruido en mis oídos. El presidente de México estos días propuso ante las Naciones Unidas que hayan 5 años en que en el mundo se detengan las guerras para establecer nuevas políticas y un nuevo tratado. Cuando yo escuché 5, yo digo: en cualquier momento alguien propone 7. En cualquier momento alguien propone 7. Fue lo primero que se me vino a la mente. Va a aparecer ese sujeto, va a aparecer el anticristo que va a proponer 7 años de paz. Pero a los 3 años y medio va a quebrantar esa falsa paz, mis hermanos. Así enseña la Biblia. Ya hay un presidente que en estos días, la semana pasada, propuso en la ONU 5 años de paz para el mundo. Que cesen todos los conflictos automáticamente y que hayan 5 años de paz. Yo dije, creo que fue el Señor que me dijo a mi corazón, recordándome la Escritura: ya va a venir uno que va a proponer 7. En cualquier momento, mis hermanos. La venida del Señor está cerca, mis hermanos. La venida del Señor está cercana, gloria a su nombre. En el sitio contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, si estos judíos habían sufrido problemas, Zacarías le está diciendo: va a venir otro problema más grande. Mire lo que les dice, versículo 3. Y en aquel día yo pondré, dice Dios, a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Oh. En aquellos días eran los babilonios que se habían juntado contra ellos, no todas las naciones. Después fueron los medos y los persas, después fueron los griegos, después vinieron los romanos, pero acá viene algo peor. Todas las naciones se juntarán contra esta ciudad y rodearán aquella ciudad, mis hermanos. Nos lleva inmediatamente a Mateo capítulo 25, cuando el Señor dice que cuando Él venga, y este pasaje, Zacarías 12, nos va a hablar de su venida, cuando Él venga y Él venza, el Señor derrote a esas naciones que están rodeando Jerusalén en los días de la tribulación. Dice que apartará las naciones como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos. Pondrá unas naciones a la izquierda, otras naciones a la derecha. Las naciones de la izquierda serán muertas al lago de fuego, al lago de perdición. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste, forastero y no me recogisteis. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo a ti no te hicimos esto? ¿Por cuánto no lo hiciste a uno de estos judíos, a uno de estos mis hermanos más pequeños? A mí no lo hicisteis. Ese es el contexto de esas palabras, mis hermanos. Y a los de la derecha les dirá todo lo contrario: entrad ¿a dónde? Al reino de mi Padre preparado. Porque ahí viene el reino milenial, mis hermanos, gloria al Señor. Ese es el contexto de esas palabras en Mateo capítulo 25. Y dice aquí que Jerusalén será una piedra pesada, es decir, como una roca, como cuando alguien quiere levantar un peso muy extremo, mis hermanos, el peso le dobla las piernas y lo aplasta. Dice que las naciones no podrán levantar esta ciudad metafóricamente, no se la podrán cargar encima, no la podrán dominar, no la podrán conquistar. ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente estas palabras, mis hermanos, nos llevan al Salmo número 2, un salmo que a mí me encanta. Un salmo mesiánico. Este salmo mesiánico nos recuerda a las naciones rodeando Jerusalén. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, es decir, Jesucristo, contra su Mesías. Ungido es Mesías.
diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, como diciendo: no queremos que Él gobierne. Versículo 5, luego hablará Dios. Luego hablará a ellos en su furor, los turbará con su ira. Pero yo, dice Dios, he puesto mi rey, es decir, el Señor Jesucristo, sobre Sión, mi santo monte. Gloria a Dios. ¿No es esto maravilloso? Las naciones allí, el anticristo tomando allí el centro de la ciudad, diciendo: yo soy el Señor aquí. Dios dice: no, de ninguna manera. De ninguna manera. Los turbará. Dice más adelante: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás a esas naciones que sitian a Jerusalén en la tribulación, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, es decir, a Jesucristo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Gloria a Dios. Qué tremendo pasaje, mis hermanos. Qué tremenda palabra. Gloria al Señor. Dice: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Versículo 4, en aquel día, fíjese que siempre nos dice: en aquel día, dice Jehová. ¿Quién va a dar la victoria a Jerusalén, a Israel? ¿Es por su poderío militar? ¿Porque Israel es la quinta potencia del mundo? ¿Por eso serán? No, de ninguna manera. Eso no les va a servir de nada. Israel no podrá defenderse, Israel no podrá soportarlo, si no fuera por la intervención del Todopoderoso, mis hermanos. Las salvaciones del Señor, como Él dice: estad quietos y ved la salvación del Señor. En aquel día, dice Jehová, heriré, es por la intervención divina, heriré con pánico a todo caballo, con los armamentos que se usaban en ese tiempo. Hoy podríamos decir: en aquel día heriré con pánico a todo tanque y con locura a todo soldado. Mas la casa de Judá, sobre la casa de Judá, abriré mis ojos, es decir, los miraré con misericordia, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Versículo 5. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. ¿De dónde sacan ellos la fuerza? No se distraiga, hermano. ¿De dónde sacan ellos la fuerza? Del Señor. Porque Dios les había dicho aquí a través de este mismo profeta, no sé si lo recuerda, capítulos antes: no es con ejército, ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Israel se vea asediada, cuando Israel se vea confundida, Jerusalén, sobre todo allí la capital, la ciudad del gran rey, como dice la Biblia, el gran rey es Jesucristo. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y el Señor allí es el que los librará. Y dice: y los capitanes de Judá, los soldados, es decir, los generales, los capitanes que haya en esos días de la tribulación judíos, dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. Habrá un renacer, mis hermanos. Habrá un mover espiritual, un volver. Por eso dice que da el espíritu al hombre y forma el espíritu dentro de él. Es decir, nos está hablando de un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. Habrá un resurgir. En Ezequiel capítulo 37 nos presenta a toda la nación como un valle de huesos secos en extremo. ¿Vivirán?, le pregunta el Señor. Eso era la nación de Israel. No lo sé, dice Ezequiel. Pero si el Espíritu de Jehová sopla sobre esos huesos,
Dice que la carne subió, los tendones subieron, mis hermanos, se pusieron en pie y el Espíritu del Señor les dio vida. ¿Qué le está diciendo? Aunque esta nación aparentemente a tus ojos sean muertos y ya no tengan nada de vida, yo les doy vida porque son mi pueblo. Gloria al Señor. Qué precioso es el Señor. Y cuando nosotros a veces como cristianos podemos parecer secos y resecos por dentro, confiemos que el Señor nos puede dar vida, puede vivificarnos, mis hermanos. Él nos vivifica con su palabra. Él nos da vida. Él es el renuevo para nosotros, mis hermanos. Cuando no tenemos fuerzas, cuando no podemos más, viene Él y sopla sobre nosotros aliento de vida una vez más. Gloria a su nombre para siempre. Gloria al Señor. Y esto es lo que Él hará con su pueblo Israel. Versículo 6, en aquel día, otra vez. Es en aquel día, no es antes. Es en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. ¿Qué pasa si usted pone brasas entre las leñas? ¿Qué pasa? Se empieza a incendiar todo. Deja el desastre, el desparramo. Y como antorchas ardiendo entre gavillas. ¿Qué pasa si en una gavilla pone una antorcha? Lo que hizo Sansón, allí con las gavillas de los filisteos. Hizo un gran incendio. Eso es lo que está diciendo. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Gloria al Señor, mis hermanos. Él les dará la fuerza, será una fuerza sobrehumana. Versículo 7, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, los alrededores de Jerusalén, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Es decir, para que los que viven en Jerusalén no puedan decir por nosotros, no, es por el Señor. Es por el Señor. Versículo 8, en aquel día. ¿En cuál? En aquel día. Los días de la tribulación. El asedio final y la liberación final de Jerusalén. En aquel día Jehová que defenderá al morador de Jerusalén. ¿Quién los va a defender? El Señor. Con razón el salmista decía al Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene? De Jehová que hizo los cielos y la tierra, como dice en el versículo 1. Del Señor. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Vaya que era valiente David, ¿no? Cuando un oso quería robarle una oveja, él salía detrás del oso. Cuando un león quería robarle un cabrito, él salía detrás del león. Fuera oso, fuera león, dice, tu siervo lo mataba. Dice que en aquel día el soldado más debilucho de Israel será como David. ¿Por qué? Porque el Señor le dará la fuerza. Recuerde este detalle. A veces nosotros pensamos que Sansón era un hombre que tenía una espalda así inmensa, tipo Schwarzenegger, tipo Terminator. Tenía unos brazos tremendos así, impresionantes. No, de ninguna manera, era un flacuchento, insignificante. Era un don nadie. Por eso los filisteos se preguntaban, ¿pero de dónde saca esa fuerza? ¿Cómo es que tiene esa fuerza? Esa fuerza se la daba el Espíritu de Jehová que estaba en él. Porque si él fuera un hombre grandote, fornido, como Goliat, por ejemplo, obvio, tiene esa fuerza porque es un gigantón. Mira la espalda que tiene, mira los bíceps que tiene. No, era un flacuchento insignificante. Por eso los filisteos no sabían y le preguntaban a Dalila, averigua de dónde saca esa fuerza, porque obviamente él no tiene fuerzas. Es que las fuerzas venían del Señor. Y en esos días podremos ver no estaremos, gloria a Dios. Pero en esos días se verá el soldado más debilucho, más insignificante de los judíos, que tiene un coraje extraordinario, será como David, dice. Gloria a Dios, es lo que hace el Señor. Con razón Isaías dice, Él multiplica las fuerzas
al que no tiene ningunas. Gloria a Dios. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Cuando el ángel de Jehová estaba allí, mis hermanos, dice que los ejércitos caían aniquilados delante del ángel del Señor. Salía la espada del Señor y se revolvía y mataba a cientos de personas. Cuando estuvo asediada Jerusalén, ¿se acuerda? En épocas, si mal no recuerdo, del profeta Eliseo. Y Eliseo dijo, de aquí a mañana va a haber el precio de tanto en tanto. Y un ayudante del rey le dijo, no, eso no puede ser. Tú lo verás con tus ojos, mas no disfrutarás de ello. ¿Por qué? Porque la noche anterior, cuando Jerusalén estaba sitiada, dice que salió el ángel de Jehová y mató a cientos de miles. El ángel del Señor solo no necesitó ayuda de ningún hebreo, de ningún judío, de ningún ejército. Él solo puede con todos. Gloria al Señor. Y dice que aquí, que en esos días, Jerusalén será como el ángel de Jehová. Nadie va a poder contra esa ciudad, porque el Señor la está cuidando y la está amparando. Gloria a su nombre. La casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Versículo 9. En aquel día, ¿cuándo? En aquel día. Yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Todas las que se pongan delante van a caer. Todas las que se pongan delante van a caer. Dice allí en el libro de Apocalipsis que habrá una matanza tal que la sangre llegará a la altura de los frenos de los caballos, 1,50 m, se hará como un río. Tremenda será la mortandad. Impresionante será aquel día, mis hermanos. Versículo 10. Dijimos que estos son los días terribles, los días de lloro, de luto, de ayuno, de buscar al Señor, porque la gran tribulación nos recuerda el día de la expiación, los días terribles. Mire lo que dice, versículo 10. Y derramaré, ¿quién lo hará? Es Dios el que está haciendo esto. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, ¿qué? Espíritu de gracia. ¿Quién nos ha salvado a nosotros? La gracia de Dios. Este pueblo entrará recién a disfrutar del nuevo pacto, mis hermanos. Este pueblo comenzará a disfrutar lo que no ha disfrutado, lo que se le prometió allá en Jeremías 31:33. El nuevo pacto que él iba a concertar con la casa de Judá y con la casa de Israel. No lo han vivido, no lo han disfrutado. Sin embargo, aquí dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración. Es decir, una verdadera espiritualidad, mis hermanos. Porque no hay una verdadera espiritualidad si no viene de parte del Señor. Dijo el Señor: el Padre busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y aquí ya no habrá ya más una pantomima, sino que Israel se volverá de todo corazón al Señor. Espíritu de gracia y espíritu de oración. Y mire lo que dice aquí. Y mirarán. ¿A quién? A mí, a quien traspasaron. ¿Quién es el que los va a defender? ¿Quién es el que va a venir a socorrerlos en su hora más amarga, en el momento de la angustia más terrible? ¿Quién? Aquel que traspasaron. Aquel buen pastor que daba su vida por las ovejas. Aquel pastor que le dijeron: vete, no te queremos. Aquel pastor que traspasaron sus manos, sus pies y una lanza atravesó su costado. Aquel pastor que le dijeron: preferimos a Barrabás, a ese hijo del diablo, pero no queremos al Hijo de Dios. A ese pastor por el cual ofrecieron 30 piezas de plata, dice: mirarán a mí, a quien traspasaron. Gloria a su nombre, mis hermanos. Mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y qué pasa? Y llorarán
Como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Pero si este era el unigénito de Dios, si esto era el primogénito entre muchos hermanos, ¿cómo fue que le desechamos? ¿Cómo fue que le apedreamos? ¿Cómo fue que le traspasamos? ¿Cómo fue que le humillamos? Si era él mismo el Hijo del Dios viviente. Allí en Levítico capítulo 16, mis hermanos, cuando se habla del día de la expiación, dice que debían orar, debían ayunar, debían afligirse en la presencia del Señor. Y estos días terribles que nos recuerda el día de la expiación, Israel hará esto como nunca lo ha hecho, como nunca lo ha entendido, como nunca se lo ha imaginado, como nunca lo han experimentado. Llorarán y dirán: Él es el Señor. Afligiéndose por Él como quien se aflige por el primogénito. Versículo 11, en aquel día. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces nos dice esto, no? Y esta es una fiel promesa, porque cuando Dios repite y repite y machaca con lo mismo, ese día viene, mis hermanos. No tengamos por tardanza la venida del Señor como iglesia, porque el Señor no retarda su promesa, si alguno la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido el Señor todavía? Porque está esperando que muchos se vuelvan todavía. ¿Qué pasará, pobres de ellos, si el Señor hoy viniera y los encuentra en sus casas, y los encuentra en sus quehaceres, y los encuentra en sus cosas? No es que esté malo estar en la casa, me refiero a aquellos que no buscan a Dios, aquellos que se han enfriado, aquellos que se han apartado, aquellos que se han detenido. Oh Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. En aquel día, escuche bien, versículo 11, ¿habrá qué? Gran llanto en Jerusalén. Pero Señor, si nos has dado la victoria, Él venció a todas las naciones, tendría que ser una fiesta, ¿verdad? Una fiesta, todas las naciones que vinieron fueron vencidas. Pero esa victoria no podrá ser festejada por Israel, en primer lugar porque ellos no la lograron, la logró el Señor. Pero cuando ellos se den cuenta quién es el que les trajo la victoria, realmente entenderán y llorarán y no podrán festejar aquella tremenda batalla. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. Usted me dirá, ¿qué es eso? El llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. Usted sabe que allí en el valle de Megido murieron varios reyes. Hadad Rimón en el valle de Megido es un lugar en donde en la historia de Israel murieron varios reyes. Allí murió Saúl y sus hijos. El primer rey y el sucesor al reino natural, que era Jonatán, murieron allí, en ese valle, en el valle de Megido. Allí en ese valle, mis hermanos, también murió el rey Josías, cuando quiso enfrentar a Faraón Necao, rey de Egipto. Allí también murió Josías. En ese lugar murieron varios reyes en batalla y era un lugar de duelo nacional. Pero fíjese, Hadad Rimón entonces es el lugar de duelo nacional, como si habláramos de Argentina, la batalla de Malvinas o la guerra de Malvinas, mejor dicho. 2 de abril, se recuerda a los veteranos, a los caídos en combate. Es un momento de duelo, de recordar a esas personas que dieron su vida. Para ellos, Hadad Rimón en el valle de Megido era un lugar de duelo nacional. Habían perdido varios reyes allí en ese lugar. Y dice, y la tierra lamentará, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. ¿Sabe qué más es el valle de Megido? La palabra Armagedón significa justamente montaña de Megido. Es ese lugar donde el Señor tendrá este conflicto.
Es ese lugar donde también habrá una fuerte batalla. Habrá batalla en Jerusalén, pero habrá batalla también allí en Meguido. Por eso en Apocalipsis, en el capítulo 16, nos nombra la batalla de Armagedón, que es en el valle de Meguido, ahí mismo. Dice, y la tierra, versículo 12, lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. ¿Sabe qué me está diciendo esto? ¿Qué nos está diciendo? Que el llanto será individual y particular. No habrá persona en Israel, no habrá persona ni en la familia sacerdotal, ni en la familia profética, ni en la familia real, ni en los campesinos, ni en nadie. No quedará nadie, cada uno llorará por sí mismo, porque cada uno le han rechazado. Recuerde que la última vez que ellos vieron al Mesías rechazado fue cuando le dijeron, crucifícale, crucifícale. Y todo el pueblo gritó. Cada uno gritó, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y acá cada uno de ellos, representando a la misma nación, individualmente como gritaron ese día, ahora lamentarán y llorarán, viendo que es el mismo Señor que habían rechazado. Qué tremendo pasaje, mis hermanos. Qué maravilloso es el Señor. Gloria a Dios que hoy, mis hermanos, podemos lamentarnos simplemente de haber vivido en el pasado pecaminoso, pero podemos darle gracias al Señor que Él ya nos ha hecho parte de este nuevo pacto en el cual Israel todavía no ha disfrutado, pero que nosotros hoy ya estamos disfrutando en parte, porque dice Pablo, y terminando, a la hora de la Santa Cena, Primera de Corintios, en el capítulo 11, que el Señor la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y repartidlo entre vosotros. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Luego de haber cenado, tomó también la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Israel todavía no está participando de estas cosas. Hoy la iglesia participa de ese nuevo pacto en términos espirituales y en términos acotados, pero llegará el día en que a quien se le ofreció el nuevo pacto, la casa de Israel y la casa de Judá, también disfrutarán de ese nuevo pacto y luego juntos la nación de Israel, ese remanente salvo por gracia, esos salvados en ese sitio final de Jerusalén y la iglesia glorificada, pasaremos a ese reino milenial que el Padre ha preparado para los que le aman. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.